al renuevo, los tres primeros capítulos de la carta a los Efesios, aunque las parejas también van a tomar el capítulo 5 para trabajarlo. Carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a leer el himno con el que la carta arranca. Versículo 3 al versículo 14. Es un himno que refleja los grandes contenidos del Evangelio. Porque eso debe ser la alabanza. La esencia de la alabanza no está en la música. Si no, pues el Señor nos hubiera dejado algunos ritmos inspirados. La esencia está en el contenido. ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice la alabanza acerca de nosotros? Capítulo 1 de Efesios, versículo 3 en adelante. ¿Están conmigo, amados? Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Padre, permítenos entender toda esta maravilla de tu obra salvadora, para despertar en nosotros gratitud y compromiso, para ir más allá de las preocupaciones meramente humanas y poder trascender nuestra existencia terrena hacia las preocupaciones divinas. Poder vivir nuestra humanidad cargados con aquellas cosas que a ti te preocupan. Espíritu Santo, enséñanos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El día viernes estuvimos en Apopa consagrando a nuestro hermano David Chica como pastor de la zona de Apopa. Estaremos pronto consagrando a nuestro hermano Ulises como pastor de una zona que vamos a abrir en toda la zona centro. Y así iremos
en diferentes zonas, unas que ya están, otras que se van a abrir para llevar a cabo adelante la obra que Dios nos ha encomendado. Hay nuevos liderazgos, nuevas visiones, nuevas dinámicas de trabajo que Dios nos lleva. Así que Dios continúe bendiciendo nuestra labor. Esta porción que hemos leído, como dije al inicio, es un himno. Una de las maneras de cómo la iglesia reflejaba su fe era la composición de cantos congregacionales, dedicados a Dios, dedicados a Jesucristo. Esos son los himnos, cantos dedicados a una deidad. En el caso de la fe cristiana, en el caso de los discípulos de Jesús, pues eran cantos dedicados a Jesús. Composiciones donde los creyentes expresaban sus convicciones, su fe, su enseñanza, las grandes verdades que le animaban a vivir la vida cristiana. Y esa es la esencia de la alabanza, expresar de manera gozosa cuáles son aquellas cosas que determinan nuestra vida. La alabanza ha sido siempre uno de los componentes del pueblo de Dios cuando éste está experimentando y entendiendo los caminos de Dios en su vida. Un pueblo que alaba es un pueblo que está entendiendo los caminos de Dios. Iglesia que no alaba, creyente que no alaba, es creyente que está ciego respecto a entender los caminos de Dios en su vida. La alabanza es la expresión litúrgica, la alabanza es la expresión cúltica de una iglesia que al entender los misterios divinos explota en júbilo, explota en gratitud y canta, adora, alaba. Y tenemos en las cartas del Nuevo Testamento y algunos evangelios, tenemos algunas porciones que reflejan parte de esos cantos que ya eran parte de la comunidad cristiana del siglo I. En Apocalipsis hay unos cantos que eran parte de la liturgia cristiana. Lo que tenemos aquí del 3 al 14 es un himno que formaba parte de las asambleas creyentes del siglo I. Y particularmente estos versículos están cargados de una serie de conceptos tan mal entendidos en siglos posteriores por los creyentes, tan mal interpretados, y que es necesario volverlos a entender, porque en ellos se refleja la perspectiva con que la iglesia debe entender a Dios y asumir su llamamiento. En los conceptos, en las ideas que se plasman en este canto, ahí están sellados, marcados las verdades de fe que debe animar al creyente ahora. Por eso decía al principio que lo esencial de la alabanza cristiana no son los ritmos ni los géneros musicales, sino el contenido que transmiten. Pueden haber himnos con una solemnidad, pero que no tengan nada de cristiano porque sus letras no reflejan el evangelio. Y puede haber un himno medio pachangón, pero que su letra contenga las verdades esenciales del evangelio. Los cristianos entonces de una música cristiana no son los ritmos, aunque lastimosamente las iglesias y los creyentes llegamos a pensar que lo cristiano de la música cristiana sean los ritmos.
Y así se escandalizan algunos al oír himnos con ritmos de cumbia o himnos con ritmos de merengue o himnos en ritmos de rock o himnos en ritmo de reggaetón. Nos escandaliza porque son géneros para nosotros identificados con el mundo y creemos que no pueden ser parte de el inventario de ritmos de la iglesia cristiana porque son ritmos del mundo. Y claro, eso es un gravísimo error que se nos ha enseñado. Un género no es ni cristiano ni mundano. Un género es musical. Y un género tiene que ver con gustos, con generaciones. A mí particularmente quizás no me gusta un himno en reggaetón. A mí es un género que en himno no me suena, no me cuaja, no me atrae. Pero es de gustos eso. No es de espiritualidad, no es mi gusto. O cantar en género merengue, tampoco es mi gusto. Pero el problema es que las iglesias terminan imponiendo los gustos de un género. Se imponen los gustos de un género. Pero que se impongan los gustos de un género no quiere decir que ese género sea cristiano. Dígame usted, ¿qué género puede llamarse cristiano? ¿Qué género de música puede llamarse cristiano? ¿Qué género han inventado los cristianos? Vaya, para empezar. No me diga que los tríos lo han inventado los cristianos. Los panchos ya estaban antes de los voceros de Cristo. Los tres gases ya estaban. Los otros, ¿cómo se llaman? Los otros tríos famosos. Los panchos ya estaban. Cuando los voceros de Cristo nos traen las guitarras y el requinto y lo introducen a la iglesia evangélica, la iglesia evangélica más antigua y conservadora se escandalizaba de usar la guitarra en la iglesia. En la iglesia que crecimos nosotros, la Misión Centroamericana, era disciplinado quien tocara la guitarra en la iglesia, porque era un instrumento del mundo. El único instrumento cristiano era un subvolado ahí como que era piano pequeño, se llamaba armonio o el piano. Esos eran cristianos. O la concertina, ¿verdad? Era preferida. Como que tuviera teclas, parecía que era la identidad cristiana de los instrumentos. Si tenía teclas era cristiano. Ningún instrumento era aceptado. No digamos cuando salieron las baterías, ese instrumento del diablo. Porque antes que se comenzara a tocar la guitarra eléctrica, la batería, el bajo y el teclado en la iglesia, ya los virus estaban tocándolo. Entonces cuando ellos salieron con su música, Let It Be, Yesterday y todo eso, y de repente los instrumentos y los géneros que ellos tocaban aparecieron en los púlpitos, eso era el diablo que había entrado a la iglesia. Hoy nos parece lo más normal tener una batería. Es más, no se concibe una iglesia que no tenga una batería. Pero hace 50 años, hermano, eso. No, a usted lo podían excomulgar. Porque eso era Satanás. O eso del bajo, bom, 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 bom. Pero ¿qué es eso? Iglesia, que a alguno de ustedes en lo personal no les guste algún ritmo o algún género,
no significa que los hermanos que cantan con esos géneros sean anticristos. No, simplemente ellos adoran a Dios en ese género. Que a mí no me parezca, que a mí no me guste, es una cosa. Pero debemos de superar esos niveles infantiles de entender lo cristiano y mejor preguntarnos qué está diciendo el canto, qué está enseñando, qué está proclamando. ¿Hay evangelio allí? ¿Cuál es el mensaje evangélico que comunica? ¿Cuál es la proclama que enseña? Quizá a algunos nos guste la adoración o los cantos más solemnes, pero es eso, son gustos. Los géneros no es cosa de sellos espirituales, es cosa de gustos personales. Y a algunos nos gusta alabar a Dios en determinados géneros, pero no significa que Dios se vaya a ofender porque le adoren con una cumbia. No es que Dios se va a ofender porque le alaben con un merengue. No, de ninguna manera. Porque lo que a Dios le interesa no es el género con el que usted le alabe. Lo que a Dios le interesa es que usted le alabe. Y le alabe de acuerdo a su marco musical, pero que le alabe. Ese es todo el mensaje esencial. Por eso se repite en tres veces, perdón. Versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué dice, iglesia? Para alabanza de su gloria. Versículo 12 al final. Que seamos para alabanza de su gloria. Y 14 al final. Para alabanza de su gloria. Se repite de manera constante la frase para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Porque Dios nos ha elegido, nos ha redimido, nos ha convocado para ser un pueblo que alabe su gloria. La iglesia debe alabar. Es como Pentecostés. ¿Acaso hay un idioma que sea cristiano? ¿Acaso el hebreo, solo porque se escribió en hebreo el Antiguo Testamento, será el idioma cristiano? ¿O el griego, por ser el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es acaso el idioma cristiano? Así como la Iglesia Católica quiso hacer en la Edad Media, convertir el latín en el idioma oficial, religioso, cristiano. Y era el latín el idioma en que se leía la Biblia, en que se enseñaba, se predicaba. La mayoría de ustedes quizás, como están jóvenes, no recuerdan esa fase del catolicismo. Pero del Concilio Vaticano II, 1965, hizo cambios litúrgicos en el catolicismo, porque los que están aquí, que son ya de edad más avanzada, recordarán que ustedes entraban a la iglesia católica y usted no entendía ni pepino, porque el cura comenzaba a hablar en latín, predicaba en latín, oficiaba la misa en latín, daba la Eucaristía en latín. Y usted salía que no agarraba nada. No entendía nada. Uno de los cambios que hizo el Concilio Vaticano II es hablar en el idioma del pueblo. Dar la misa y predicar en el idioma que cada nación tenía. Ese fue uno de los grandes cambios que muchos no valoran hoy porque nunca estuvieron en una iglesia católica escuchando al cura hablar en latín. Esa es la tendencia siempre de la iglesia, a convertir en sagrado una versión particular de algo. Así como el cristianismo convirtió el latín en el idioma sagrado, así hay muchos que han convertido
un determinado género en el sagrado. Los demás no son sagrados. Pentecostés nos enseña una cosa: no importa en qué idioma deben hablarse las maravillas de Dios. Lo importante es que se hablen las maravillas de Dios en el idioma que sea. Por eso en Pentecostés, si algo enseña el derramamiento del Espíritu, es que hay que proclamar la maravilla de Dios en el idioma que sea, porque no hay un idioma oficial, no hay un idioma celestial, no hay un idioma sagrado. Las maravillas de Dios deben anunciarse en todos los idiomas. Eso es Pentecostés. Por eso se sorprenden cómo es que les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Lo mismo válido para la alabanza. No importa el género en el que usted alabe, pero alábele. No importa en el estilo que usted alaba a Dios. Quizá en la región nuestra hay ciertos estilos que nos gustan. Usted quiero que vaya a las Antillas o al Caribe, a un culto ahí de los hermanitos. Usted que se la lleva aquí, que canta, que grita, no, usted va a parecer ahí un poste. Usted que aplaude, que medio mueve la cadera y que aquí se la lleva, de que usted alaba con todo, usted va a parecer una pared a la par de ellos, porque esos sí mueven el cuchumbo cuando están cantando. Porque esos no se pueden estar así, como usted y yo. No, ellos son un trompo para arriba y para abajo, bailando delante de Dios el cumbión, el merengón, y yo te alabo, Señor, yo te alabo, Señor. O sea, es una cosa que a ustedes y a mí nos asustaría. Pensamos que estamos en algún baile del centro. ¿Se han fijado en los videos que circulan en las redes cómo ofrendan? ¿Verdad? Para ofrendar es un fiestón. No como usted que pasa aquí, va. No, esa gente de que se levanta, viene moviéndose, brincando, saltando, girando, y así es. Y ellos son los quietecitos. Por eso esto es de géneros. No nos asustemos. Lo que nos debería importar es qué están cantando, qué de evangelio hay ahí, qué están proclamando. Y mientras se proclamen las maravillas de Dios, el género en que se haga no importa. No importa el estilo musical en que se proclame las maravillas de Dios. Lo esencial para la carta a los Efesios es que nosotros seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Que nuestra existencia sea para alabanza de su gloria. Lo esencial es que vivamos para glorificar el nombre de Dios. Y aquí pues tenemos que alabarle de todas las maneras posibles. Hay algunas verdades que la Escritura va desarrollando y las quiero ir puntualizando porque son muchas. La primera de ellas, versículos 3 y 4, se nos habla de alabar y bendecir a Dios, de bendecirlo porque Él nos ha bendecido. Le glorificamos porque Él nos ha alcanzado con su gracia. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Hay que entender esto de bendición espiritual, porque
cuando leemos en la Biblia la palabra espiritual, automáticamente en nuestra mente surge el contraste entre lo material y lo espiritual. Y cuando leemos la Biblia y leemos bendición espiritual, nosotros leemos esa palabra no en la manera que el autor la dice, sino en la manera en que entendemos lo espiritual nosotros ahora. Nosotros entendemos lo espiritual como la filosofía griega nos ha enseñado a entender lo espiritual. Para nosotros, lo espiritual es lo opuesto a lo material. Fíjese lo que le estoy diciendo. Porque nosotros tenemos aquí en la mente algunos sistemas, modelos, conceptos que tenemos ya establecidos, y con ese entendimiento que tenemos de los conceptos nos acercamos a la Biblia y comenzamos a leer los conceptos como está en nuestra mente. O sea, nos han metido, digamos, un lente, digamos, en la mente, un lente de color verde, y cuando nos acercamos a la Biblia todo lo vemos verde. O nos han metido un lente rojo y cuando vemos la Biblia la vemos roja. Así pasa con las ideas que están en la Biblia. Cuando dice la Biblia bendiciones espirituales, de manera automática nosotros entendemos que son bendiciones opuestas a las materiales. Porque nuestra mente trabaja con lo material y lo espiritual como dos realidades que se contraponen y casi que tenemos que separarlas. Pero esa manera de ver la realidad no es como la Biblia la enseña. Ver las cosas así nos las enseñó la filosofía griega de Platón. El cuerpo, la carne y el alma. La materia y el espíritu. Separar la vida en material y espiritual, en el cuerpo y el alma, distinguir eso no es Biblia, eso es platonismo. Eso no es Biblia, eso es filosofía griega. Se oyen los predicadores hoy día, y lo escuchábamos hace poco en un estadio, a un predicador decir esto: tu cuerpo no importa, es tu alma la que importa. Tu cuerpo no tiene valor ni importancia, lo que llevas adentro es lo que a Dios le interesa. Hermanos, eso no es Biblia, eso no es escritura, eso no es evangelio, eso se llama platonismo griego. Eso es lo que los cristianos, los teólogos del siglo III de la iglesia, 3, 4 y 5, metieron en la teología cristiana. Pero eso no venía de la Biblia, venía de Platón. Fue la filosofía griega que se introdujo a la fe cristiana y comenzó a hablar de esta manera. Claro, ¿cuántos siglos llevamos hablando de lo material y lo espiritual como cosas que se contraponen? Llevamos ya del siglo III para acá, son casi 17 siglos que vamos entendiendo la Biblia en la mentalidad de la filosofía griega, de tal manera que hoy hablar de lo espiritual es tan natural decir lo material versus lo espiritual. Y cuando le dice a la gente, ¿y usted en qué trabaja? Pues mire, yo trabajo en lo material porque para dedicarme a lo espiritual no puedo. Así que ahí me dedico a lo material.
Cuando se predica el evangelio, el predicador dice: el Señor quiere salvar tu alma. Tu alma. Tu cuerpo no importa. Tu cuerpo no vale. Sin embargo, la Biblia hace énfasis en la resurrección del cuerpo, la redención del cuerpo. Porque la Biblia, cuando la Biblia habla de lo espiritual, entiendan por favor estos dos conceptos: carne y espíritu en la Biblia. ¿Qué significa esto? La carne, cuando la Biblia habla de carne, habla de la realidad humana abandonada a las fuerzas humanas. Carne es la vida humana viviendo en la pura lógica humana. Espíritu es la misma realidad humana, pero, oiga esto, pero iluminada, soplada, avivada por Dios. Espíritu y carne, entonces, no son dos partes de la vida, no, es la misma vida vivida de diferente manera. No sé si me entienden esto. Carne es cuando vivo mi vida toda. Todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que quiero. Carne es cuando yo vivo mi vida, pero la vivo en la pura, en el puro ideario mío, en mi mentalidad, en mi dirección. Cuando yo vivo todo lo que soy, pero bajo mi propio designio. Y espíritu en la Biblia es cuando yo vivo esa misma vida, pero iluminado por Dios. ¿Me entienden? Espíritu en la Biblia es cuando yo vivo mi existencia, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que siento, todo lo que pienso, todo lo que quiero, pero lo vivo ya bajo el soplo de Dios. ¿Me entienden? Cuando Dios ha soplado sobre mi vida, entonces a esa vida que vivo, pero alimentada de Dios, a eso en la Biblia se le llama espiritual. ¿Estamos? Y carnal o material se llama cuando yo vivo esa misma vida, pero la vivo de acuerdo a mi voluntad, a mi deseo, a mi querer, sin ningún tipo de dirección celestial. Entonces, carne y espíritu no son dos partes de la vida, no. Son dos maneras de vivir la misma vida. ¿No se entienden esto? Lo material y lo espiritual no son dos partes de la vida. Lo material y lo espiritual son dos maneras de vivir sobre la tierra. ¿Me entienden esto? No es que lo material y lo espiritual sean divisiones. No. Son maneras de vivir la misma vida. Usted tiene dos maneras de vivir sobre la tierra. Una manera carnal o material o una manera espiritual. Y la manera carnal es cuando usted vive sin ninguna dirección divina. Usted no toma en cuenta la revelación, la palabra, el soplo divino. Usted no lo toma en cuenta, sino que usted vive a su designio, a su antojo, a su dirección. Esa manera de vivir en la Biblia se llama material o carne. ¿Ya? Y espiritual es cuando usted vive la misma vida.
las áreas de su vida, la familia, el estudio, lo material, el trabajo, el negocio, la empresa, el amor, el deporte, la salud, todas las áreas, las vive, pero bajo una iluminación de Dios, bajo ese soplo de Dios. Usted va sobre la tierra caminando, animado por el Espíritu. Eso es una vida espiritual. O una vida carnal es una vida que vive de espaldas al designio de Dios. Entonces, lo que está hablando Pablo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Lo que quiere decir es, no nos habla solo de bendición espiritual en el sentido de opuesto a lo material. No, sino de bendiciones que nacen de Dios para nuestra vida. Cuando habla de espiritual, habla del origen de esas bendiciones. Las bendiciones vienen del mundo espiritual, del mundo divino. Vivir sobre la tierra lo que Dios ha planeado en el cielo. Vivir nuestra vida terrestre con lo que Dios ha planeado en la vida celestial. Vivir nuestra temporalidad con la perspectiva de lo eterno. Bendiciones espirituales es aprender a vivir sobre la tierra desde la perspectiva de Dios. Bendiciones espirituales es aprender a caminar sobre la tierra no por nuestros antojos, sino por aquello que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Me están oyendo, hermanitos? Cuando Pablo habla de bendiciones espirituales, está hablando de poder caminar sobre la tierra, pero con la bendición de Dios. No con nuestras pericias, no con nuestras capacidades, no con nuestras clavazones. No. Hombre espiritual es aquel que dice, quiero vivir mi vida, quiero caminar sobre la tierra bajo la bendición de Dios. Es decir, no quiero ir donde yo quiero, no quiero hacer lo que me gusta, no quiero hacer lo que se me antoja. Yo quiero ir en la línea que Dios ha trazado para mí. Bendiciones espirituales es una vida que decide caminar conforme a lo que Dios ha preparado para nosotros en su tiempo. Lo que Él ha preparado, no lo que yo me quiero preparar. No sé si me van entendiendo, hermanitos. Es que este es el asunto. Cuando el hombre decidió hacer lo que él quería y no lo que la bendición de Dios le había preparado, ¿se acuerdan en el Edén? El Señor le dijo, aquí está, esto sí, esto no. Bendición espiritual para Adán y Eva era tomar el camino señalado por Dios. Ser bendecido espiritualmente era seguir el camino diseñado por el Espíritu de Dios. ¿Me entienden? Pero ¿qué decidieron ellos? Dejar la bendición espiritual y querer construir su propia vida en el sentido contrario. Cuando el hombre construye la Torre de Babel, lo que el hombre quiere es no vivir de acuerdo a la bendición espiritual. Él quiere alcanzar a Dios, pero sin el camino señalado por Dios. Él quiere crear su propio camino para disfrutar de esa bendición. Nosotros queremos las bendiciones, y ojo esto,
bendiciones espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Bendiciones que vienen a nuestra vida por tomar el camino del Espíritu, el camino de Dios. El Edén y Babel son los intentos fallidos del hombre por querer la bendición, pero no por el camino de la espiritualidad, sino por el camino de su carnalidad, o sea, de su propia fuerza. Carnalidad es la pretensión humana de ignorar a Dios para construir su futuro. Carne es la pretensión humana de ignorar a Dios en la construcción del mañana. ¿Me están entendiendo esto, hermanitos? Ese día tienen que entender, porque este pasaje es bien profundo. Y a veces lo pasamos de corrido y no nos damos cuenta ni qué estamos diciendo, porque lo estamos entendiendo de manera equivocada. El hombre quería alcanzar con Babel, ¿qué? El cielo. El hombre quería llegar a una posición, a un lugar donde nada le afectara. Porque el hombre dijo, queremos hacer una torre por si hay otro futuro o otro diluvio. ¿Qué hacemos? Subimos la torre y estamos ahí arriba tranquilos. Ay, que mande Dios el agua que quiera. No para alcanzar. Babel es la pretensión humana de querer estar bien, construyendo el futuro con nuestras manos, no tomando en cuenta a Dios. ¿Estamos? Eso es Babel. Babel es los esfuerzos, el trabajo, el esmero que nosotros hacemos de querer progresar sin Dios. ¿Y sabe qué va a pasar ahí? Todo va a terminar ¿en qué terminó Babel? ¿Qué significa Babel? Confusión. Todo termina mal. Eso se llama, Babel es el ejemplo de querer construir futuro con esfuerzo humano, y a eso le llama la Biblia carne. Babel es la expresión de la carne. ¿Y qué es la carne? La mentalidad humana de creer que puede salir adelante y alcanzar bendiciones sin Dios. ¿Me están oyendo eso? Y mucho de lo que se predica hoy en las iglesias es pura carne. Porque le están ofreciendo a la gente bendiciones sin obediencia a la palabra de Dios. Con solo que haga un pacto, vaya. Con solo que se someta a un rito, vaya. Con que levante la mano, sí, ya estuvo, ya solo levante la mano y haga una oración y ya estuvo ya. No, eso no es así, hermanitos. No es que va a recitar algo y ya estuvo. No, hay que poner la vida bajo la dirección de Dios. Hay que poner la vida bajo las directrices divinas. Porque si hay alguien interesado en mi futuro, ese es Dios. Si hay alguien preocupado por mi mañana, ese es Dios. Solamente que Dios no solo me trae bendiciones, sino que me trae también llamados, compromisos. Dios me da, pero me pide. ¿Me entiende? Dios me redime, pero me convierte en instrumento de redención. Y ahí donde la iglesia la han confundido tantos predicadores, creyéndole
a la gente, metiéndole a la gente la idea de que pueden ser y alcanzar el cielo, pero en comodidad, sin nunca hacer nada para Dios. Ahí pasivo, sí, no, solo así está ahí y sientes, ya estuvo. Esa no es la imagen del pueblo de Dios que tenemos en la Biblia. La imagen del pueblo de Dios, que es lo que viene después de esto, de la bendición espiritual, fíjese bien, viene la bendición, es lo que Dios me da, pero ahora viene lo que Dios me pide. Versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos santos. Ojo, aquí viene. Dios me da bendición espiritual, pero me dice, quiero que seas. Y aquí entramos a otro concepto mal entendido también. El tema de la santidad. Lo mismo, desde Agustín de Hipona en el siglo IV, la santidad se va a entender como pureza moral. Ojo esto. Antes de Agustín de Hipona ya estaban los fariseos, que entendían la santidad como pureza moral. No toques, no manejes, no gustes, no pruebes, no mires, no oigas, no pases por allí. La pureza moral. Y hoy día la iglesia evangélica le llama santidad a la pureza moral. Y eso es exactamente lo que hacían los fariseos del tiempo de Jesús. Habían confundido la santidad con la pureza moral. ¿Y cuál es la diferencia? Me dirá usted. La santidad significa consagrarse a. La santidad es asumir una vida que se dedica a un propósito. Por eso dice, para que sean. Y la pureza moral es la búsqueda de esa, diríamos, de ese ideal puritano de confundir que hasta con mirar un rótulo estoy pecando. Por eso han habido movimientos que se han alejado del mundo. Esto viene desde la antigüedad. Estaban los anacoretas, que eran aquellos que que habían entendido la santidad como pureza moral y sentían que al vivir en el mundo con la gente se contaminaban, sentían ellos. Y entonces ellos, para guardar su pureza, su santidad, decían, se iban a vivir a una cueva, solos allá, sin estar viendo a ningún pecador, solitos allá, escondidos. Algunos se subían a unas torres que edificaban y allá vivían años ellos solos. Solo les subían comida y agua y allá vivían años ellos solos, porque se querían mantener puros. La iglesia ha creído eso. La iglesia siempre ha pensado que la santidad es guardarse de toda impureza moral. Les voy a decir algo. Santidad en la Biblia es consagrarse al propósito divino. Santificación es apartado para. ¿Me entienden? Santidad es que ahora tomo esto y tiene ahora un propósito, tiene un fin. Estaba, por ejemplo, el pan de la santidad. No lo podía comer ningún humano, solo sacerdotes. El pan santo. ¿Me entiende? Era el pan dedicado para estar en el santuario. Las cosas que se dedicaban para un fin
se llamaban cosas santas. Las cosas santas eran las cosas que se dedicaban para este propósito. Vamos a dedicar esto para esto. Eso se llamaba santidad. Consagrar esto para tal cosa. Israel fue llamado pueblo santo, porque significa pueblo apartado para. Israel estaba consagrado para un objetivo. La iglesia es llamada a ser santa, o sea, a consagrarse para cumplir una tarea en el mundo. Y ahí es donde la iglesia debe entender la santidad, no como perfección moral, sino como dedicarse al llamado que Dios le ha hecho. Alguien puede ser puro moral y no estar consagrado. Yo les pregunto, ¿quién era el santo en tiempos de Jesús? ¿Y quiénes miraban a quienes miraban santos en tiempos de Jesús? Estaban los fariseos y estaba Jesús. ¿Estamos? Los fariseos y Jesús. De acuerdo a la visión religiosa del siglo I, ¿quiénes eran los santos? Los fariseos. Hasta la palabra fariseo significa apartado, segregado, es sinónimo de santo. Ellos eran los santos. ¿Por qué? Porque se cuidaban de los más mínimos detalles. O sea, eran moralmente puros, pero no eran santos. O sea, no estaban consagrados. No sé si me entienden esto. Eran moralmente puros, pero no estaban consagrados, porque no vivían para el propósito para el cual Dios había llamado a Israel. Jesucristo no era puro moralmente para los fariseos, pero era santo. ¿Me entienden? No era puro, pero sí era santo. No era puro para la moral farisea. ¿Por qué? Porque Jesús conversaba con leprosos. Eso es impureza para la moral farisea. Jesús no era puro, ¿por qué? Porque conversaba con rameras. Es más, andaba ahí paseando con prostitutas. Síganme. Y andaba ahí con ellos, con pecadores. Por tanto, desde la moral farisea, de perfeccionamiento moral, Jesús no era santo, porque él transgredía las normas de pureza moral de su época. ¿Me entienden esto? Pero desde la perspectiva de Dios sí era santo. ¿Por qué? Porque estaba consagrado para un propósito, que es el de Dios. Él estaba consagrado para el llamado que Dios le hizo, aunque no fuera visto como santo por la moral farisea. Por eso Pablo va a poder llamarle a los cristianos de Corinto, ¿cómo les va a llamar? A los santos que están en, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? ¿Y cómo vivían? ¿Me están entendiendo eso de la santidad? La iglesia ha caído en entender la santidad como la entendió el fariseísmo y no como la entendió Jesús. Por eso la iglesia hoy se la lleva de santa, pero es inútil para este país. Por eso somos el 40%, pero este país está cada vez peor.
Porque la iglesia entiende la santidad como ese puritanismo moral y no entiende la santidad como estar dedicada a la labor del reino que Dios la ha llamado. Por eso la iglesia no hace nada por la transformación de la vida, sino solamente por ella, que hacer templos más grandes, que a ver quién tiene más gente, que el pastor tiene más pisto, quién tiene la iglesia más grande. Porque la iglesia entiende la santidad como lo entendieron los fariseos y no como lo entendió Jesús. Jesús no se preocupó si lo consideraban puro o impuro. Él se preocupó por vivir para agradar a Dios, porque para eso fue llamado a ser santo, para consagrarse al llamado de Dios. Por eso Jesús dijo: Él es mi Hijo, en quien yo me complazco. Él no se lo dijo a los fariseos, no se lo dijo a los sacerdotes, se lo dijo a Jesús. Él, al que todos tienen por pecador, porque toda la dirigencia religiosa lo tenía por pecador, lo tenía por endemoniado, lo tenía por hombre impuro, lo tenía por alguien que no era de Dios. ¿Por qué? Porque él no vivía de acuerdo a las normas de la sinagoga, a las normas del templo, a las normas de la santidad farisea. Jesús no vivía de acuerdo a las normas de la santidad farisea. Por eso él causaba escándalo. Yo ya les he dicho que lean los evangelios y vean cuántas veces aparece la palabra escándalo. Porque Jesús causaba escándalo. Por eso él es piedra. Para algunos, la piedra sobre la que edificamos nuestra vida, pero para otros es piedra de tropiezo, dice la Biblia. ¿Por qué? El creyente tiene esa doble mirada y yo lo entiendo. Somos roca, al igual que Jesús. Y podemos ayudar a edificar la fe de alguien o podemos servir de piedra de tropiezo como Jesús. Pero servimos piedra de tropiezo como Jesús para aquellos religiosos que quieren entender las cosas a su manera y no de acuerdo al reino de Dios. ¿Me entienden? La iglesia Betania puede ser una roca para sostener la fe de alguien o piedra de tropiezo para un religioso que no entiende muchas cosas. Pero esto sí es. Esto sí es. Entendamos esta doble visión de Jesús. Él es roca de salvación y es piedra de tropiezo. Lo dice Pedro, miren conmigo. Porque no crea que es invento mío. Primera Pedro capítulo 2. ¿Está conmigo ahí? Cristo, versículo 4. Primera Pedro 2:4. Y vea que esto es Biblia, no es su moralidad ni su religiosidad, esto es Biblia. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, ¿pero qué? Pero escogida y preciosa para... Oiga esto, Cristo es la piedra viva. ¿Y cómo la reciben los humanos? ¿Cómo? Rechazada. Y para Dios, escogida. Y eso es lo que nos importa. No es el acogimiento humano lo que nos da criterio de verdad. Es qué somos para Dios. Y yo sé que para la religiosidad evangélica de este país,
podemos ser desecho. Pero lo que a mí me importa es si para Dios somos escogidos y preciosos. Es lo que me importa. Eso es lo que a mí me interesa. No ando buscando la aceptación religiosa de la iglesia evangélica. Se los he dicho siempre. No me importa que los evangélicos me miren, ay, si no es que él es un santo varón de Dios, es que es un hombre. No, a mí no me importa eso. Pueden decir que soy el desecho de la tierra, que soy la desgracia andando. No me interesa eso que ellos piensan. No, ¿qué soy para Dios? Si Dios me mira como piedra escogida y preciosa, es decir, consagrado al propósito para el cual Él me llamó, si vivo para eso, muero en eso, dedico mi vida entera allí, vivo para cumplir el llamado que Dios me hizo desde antes de la fundación del mundo, sí o no. Ese es el tema. ¿De qué me sirve? Ay, sí, él es un santo y no hace nada. Es decir, alguien que llena los deseos y expectativas de la moral evangélica, pero yo no lo veo predicando en ninguna parte. Yo no lo veo entrando a las zonas calientes a proclamar el evangelio. Yo no lo veo invirtiendo la vida en la proclama de la salvación. Yo no lo veo trayendo personas a los pies de Cristo en los renuevos. Yo no lo veo haciendo nada, solamente que es santo y anda ahí, solo porque anda así. Y la gente, ay, qué santo es él. Él es un hombre de Dios, no como aquel. Así decían de Jesús. Para el tiempo de Jesús, los fariseos eran figuras elogiadas, respetadas por esa piedad. Y Jesús era visto, este no es de verdad el Mesías. No, hombre, ¿cómo van a creer que si el Mesías se va a dejar tocar de la mujer que le ha lavado los pies con sus lágrimas, se los ha besado, se los ha secado con el pelo y a ver qué cosa más le hizo allí? Este no es el Mesías. Pero así es la cosa. Es que cuando nos vamos a dejar de preocupar por si la gente me acepta o me rechaza. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo nuestro valor va a estar en eso, hermanitos? Subamos la calidad. Subamos la calidad. Y lo que me importa es si Dios puede decir de mí, este es mi hijo en quien me complazco. Eso es lo que importa. Si yo estoy viviendo para el propósito que Él me llamó. Si estoy yendo en el rumbo que Él me trazó. Quizás a usted no le gusten las cosas que digo. Otra vez volvemos a los géneros, va. A usted no le gusta quizás mi estilo de ser pastor. Pues sí, pero que eso es de gustos. Y yo no estoy para llenar su gusto. Es que mire, a mí no me gusta que un pastor diga esto. A usted no le gusta, pues sí, pero es su gusto. Es que mire, a mí no me gusta que usted como pastor coma esto o aquello. No, pues sí, es su gusto. Pero yo no estoy para llenar su gusto. Yo estoy para consagrarme a lo que Dios me llamó desde antes que yo naciera. Desde antes que mi padre y mi madre se conocieran, desde antes que se formara el mundo, Dios me vio y me dijo, te llamo para que proclames la palabra, para que seas mi siervo, para que ministres, y para eso vivo. Esa es mi vida. Esa es la esencia de mi ser. Vivo o muero en eso. Mi alegría o mi tristeza está en eso. Mi sentirme lleno o vacío está en eso. Sentirme rico o pobre está en eso. Sentirme alegre está en eso. Y nada más. Lo demás, yo tengo mi personalidad, mis gustos, mis formas personales como cualquier ser humano. Y ya eso es de gustos y no estoy para llenar sus gustos, sino para ser fiel al llamado que Dios me hizo. Yo sé que la iglesia evangélica les ha metido a muchos de ustedes 1000 cosas en la cabeza de cómo debe ser un pastor. Pues sí, pero ese es el gusto de la iglesia evangélica. Como en el tiempo de Jesús.
cómo debía ser un siervo de Dios. La sinagoga se los enseñó. Y ciertamente Jesús hizo muchas cosas que no eran del gusto religioso de su época. Por eso al final lo clavaron en la cruz. Lo murmuraron, lo difamaron, pero esto sí es. Esto sí es, iglesia. Muchos aquí pueden estarse preocupando de la pureza moral y despreocupados de la santidad verdadera. ¿Me entiende? Preocupado, ay no, yo no como de eso, uy no, no, yo no, no, es que yo soy. Y jamás van a dejar la vida por causa del evangelio. Al contrario, dejan de predicar, dejan conexiones, dejan comunidades familiares, dejan chiquicolunas y se la llevan de santas. ¡No! Dejan de hacer el llamado y se la llevan de santos. ¡No! Es ficticio eso. La santidad es vivir para el propósito para el que fuimos llamados. Por eso, a una comunidad como Corinto le dice Pablo, ¡santos! Pero comienza a hacer un inventario en primera carta de Corintios desastroso. Desastroso. Diríamos hasta vergonzoso. Pero eran santos. No eran puros moralmente, pero eran. ¿Están entendiendo? No eran puros moralmente, no eran perfectos en la ritualidad, pero eran. ¿Se acuerdan los desmanes que habían ahí? ¿Se acuerdan? Recuerden mis algunos desórdenes que había en Corinto. Dígame. El padre y el hijo se habían acostado con la misma mujer, pero eran. ¿Qué más había ahí? En la Santa Cena unos hermanos salían todos totolecos, va, de tanto vino, y otros hermanos se quedaban con hambre que no habían comido ni bebido, pero eran. ¿Qué más había? ¿Qué problema más había en Corinto? Pleitos, chambres, así como aquí, pero eran. ¿Entiende? Usted lea todo lo que había en Corinto, hasta pena da, hasta pena. Pero Pablo dice, a los santos y fieles. Tremendo, ¿eh? Pero entiendan eso, lo que la Biblia entiende por santidad. Y no lo que nos han metido en la cabeza. Sigamos aquí con Cristo en 1 Pedro 2. Sigamos aquí. Y aquí iré cerrando. Miren que apenas me quedé en la primera estrofa del himno, porque ese himno es tan precioso. Lo seguiremos viendo no sé qué día. Si no predicamos hasta las 2 de la tarde ahorita, hermanitos. Al acercarse a él, versículo 5, también ustedes son como ¿qué? O sea, él es piedra viva y yo me acerco a él, que soy yo también. Piedra viva. Con las cuales se está edificando una casa. De este modo llegan a ser un sacerdocio. O sea, y entendamos ya los santos. Vivir consagrados al propósito para el que fuimos llamados, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Biblia. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. ¿Estamos? Para ustedes los creyentes, esta piedra es Cristo. Para nosotros es piedra preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra del ángulo y también
una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Cristo es para nosotros piedra preciosa. Para nosotros es la piedra del ángulo, la piedra más importante del edificio. Pero esa misma piedra, para otros, es piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad religiosa que se ofende, se escandaliza ante lo que hace y lo que dice esa piedra viva y maravillosa. Jesús fue un hombre que causó escándalo ante los religiosos, porque su manera de ser santo no tenía nada que ver con la manera que los fariseos decían que había que ser santo. ¿Me entienden esto? ¿Entienden esto, iglesia? Los fariseos se cuidaban hasta de lavarse las manos y ser manos santas. Que mi boca santa, la lengua santa. Solo porque se cepillan y se meten en enjuague bucal a puro glicerina y creen que es santa la boca. No. ¿Para qué usa esa lengua? Es la pregunta. ¿A quién cierta vivo? Pero yo no como cerdo, soy santo. Pero a la hermanita se la harta viva. Y aquí se andan hartando vivo algunos hermanitos. Pero son santas. Son santos. Y este es el problema. Este es el problema que tenemos con la religiosidad evangélica, que le llama santo a lo que no es santo. Jesús, para Jesús, la santidad era vivir consagrado a lo que el Padre le había llamado. Entonces en Efesios están las dos cosas: las bendiciones espirituales y el llamado a ser santos. Las bendiciones espirituales, todo lo que Dios se ha propuesto llenar nuestra vida, pero también una vida que responda a ese llamado celestial. Una vida que le diga: heme aquí, envíeme a mí. Una vida que le diga: Señor, quiero vivir mi vida sobre la tierra, sea larga o corta la vida, pero quiero vivir cumpliendo tu propósito, tu llamado. La vida no solamente es cosa de vivir, es de vivir para. ¿Me entienden? Es que la gente solo quiere ser bendecida y bendiciones y bendiciones. Sí, pero ¿qué está haciendo usted con su vida? Ese es el evangelio que tenemos hoy día. Pastores que le dicen bendiciones, 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 bendiciones. ¿Y el servicio? Hasta cuando nos saludamos, ¿va? Bendiciones. ¿Por qué no inventamos los saludos? Bendiciones y sirva. Bendiciones y predique, hermano. Así deberíamos de saludarnos. Dios le bendiga, hermano, y predique la palabra. Las dos cosas van juntas. Dios le bendiga, hermana. Si usted quiere, le agrega un poquito. Deje de ser haragana, perezosa. Vaya a predicar la palabra. Usted le puede agregar ahí salsita, salsa picante, chilito. Le puede poner salsa de soya, algún aderezo. Algunas cosas que tenga chile de decirle, pígaselas, pero que en esencia vayan las dos cosas. Dios le bendiga y predique el evangelio. Dios la bendiga y conságrese a lo que Dios la llamó antes que usted naciera. Dios no trabaja con improvisaciones. Antes de la creación del mundo, oiga esto, antes que pensara crear el mundo, pensó en nosotros. Y dijo: a este, a esta, para tal cosa, a aquella, para tal cosa, a mengana, para tal cosa.
¿Y está viviendo para eso? ¿O solo para usted? Solo para sí misma. Cuando vivimos solo para sí misma, estamos viviendo en la carne. Cuando vivimos para el llamado al que fuimos elegidos, estamos viviendo en el Espíritu. Vida espiritual es la vida que se vive para el propósito para el que fuimos llamados. Y vida carnal es la vida que se vive solo para nosotros, sin importar el llamado de Dios. Así que puede haber carnalidad aunque esté en la iglesia. Y puede haber espiritualidad aunque no agrade la moral evangélica. ¿Por qué hemos sido llamados? Para vivir aquello para lo cual Dios el Padre dijo desde la eternidad. David Ramos ni siquiera me llamaba así, ella me había puesto mi nombre. Yo te convoco para ser ministro de la palabra. Y cuando nací y crecí, mi vida se orientó a ese llamado de Dios. Y aunque pude elegir otro estilo de vida, pude elegir otra profesión, pude elegir quizás algo que era de mi otra atención, o que la gente me quería dar otra oportunidad, yo dije, quiero vivir aquello para lo cual Dios me llamó. Y para eso vivo. Y esa es mi vida, y esa es mi alegría. Usted tiene también un llamado, no sé cuál. Cada quien tiene que discernirlo. Cada quien. Y ese llamamiento es irrevocable. Nada puede ocurrir en usted que revoque ese llamado. Oiga bien. Puede pasar en su vida lo que usted quiera. Se hizo pobre, se hizo rico, perdió o ganó, se casó o se quedó viudo o se separó, está con hijos o sin hijos, se hizo blanco, se hizo negro como Michael Jackson, va. Lo que sea. Nada de los accidentes que ocurran en la historia de su vida revocan el llamamiento de Dios. El llamado y los dones son irrevocables. Pónganse de pie, iglesia. Aleluya. Si Dios te llamó, conságrate a ese llamado. Sé santo. O sea, dedícate a ese llamado. Padre, gracias porque podemos vivir una vida bendecida desde lo alto. Podemos vivir adornados con bendiciones espirituales que vienen de tu mano. Gracias porque por medio del Espíritu podemos construir una vida adornada con tu bendición. Permítenos vivir consagrados a ese llamado que un día nos hiciste. Dedicados. Que Betania viva consagrada al llamado que le hiciste. Quizá tendremos nuestro propio estilo de ser iglesia, pero vivimos y morimos para proclamar la palabra. Espíritu Santo, permítenos ser siempre una iglesia consagrada al llamado que nos hiciste. Queremos como Betania llegar aquel día delante del trono de la gracia y decir, Señor, para lo que nos llamaste, para eso vivimos. Usted, amado hermano, usted, amada hermana, antes de la fundación del mundo, Dios le había asignado una obra, un ministerio, un llamado, una tarea en el mundo,
un propósito, un objetivo. Vivir en la carne es vivir sin tomar en cuenta ese objetivo. Vivir espiritualmente es vivir a partir de ese llamado. Que todo lo que rodea su vida y lo que gira en torno a su vida estará al servicio de ese llamado. No para erosionar ese llamado, sino para fortalecerlo. Hermano, dile al Señor que quiere ser fiel hasta la muerte. Como lo dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte. El que perseverare hasta el fin será salvo. No volver atrás, no tirar la cruz. Vive para aquello que fuiste llamado. Si alguien quiere entregar su vida al Señor y descubrir el llamado de Dios a su vida o reconciliarse con su Dios, venga y dígale: Señor, aquí estoy. Dios le bendiga, hermano. Aquí estoy, Señor. Yo quiero vivir para ese llamado. Yo quiero vivir para aquello que antes que el mundo fuese hecho, tú me viste, me llamaste y me dijiste: para ti quiero hacer esto. Adelante. Las bendiciones espirituales de Dios vienen a su vida cuando usted vive para ese Dios, sirve para ese Dios. Vamos, retome el llamado que un día dejó. Conságrese de nuevo, conságrese. Y bendiciones espirituales le bendiga, hermano. Vivir con nuestras propias manos y querer construir ciudad sin tomar en cuenta a Dios va a traer caos. Adelante, hijo. Querer construir hogar sin tomar en cuenta a Dios va a terminar ese hogar en caos. Óigame, que su familia no sea Babel, que sea Pentecostés. Que sus negocios no sean Babel, que sean Pentecostés. Que sus proyectos no sean Babeles, sean Pentecostés. Si usted se mete a querer construir los proyectos de su vida solo con sus manos, va a terminar más confundido, cada vez más confundido, más confundido, más confundido. Pero si usted vive para el proyecto de Dios, vive para servir a Dios, las bendiciones espirituales del Padre vendrán sobre usted. Y en lugar de ser Babel, será Pentecostés. Allá donde había una sola lengua y surgieron cientos de lenguas y no hubo manera de entenderse en Babel, pero allá en Pentecostés, donde habían tantas lenguas, el Espíritu hizo que se entendieran todos. ¿Cuántas lenguas hablan en tu hogar? ¿Cuántas lenguas hablan en tu trabajo? ¿Cuántas lenguas hablan donde estudias, donde vives? Pentecostés es que puedes construir y levantar, porque la presencia del Espíritu lo cambia todo. Espíritu Santo, queremos vivir para aquello a lo que tú nos llamaste.
así como Jesús de Nazaret. Vivió su vida no para agradar a la moralidad religiosa de su época. Vivió su vida para agradarte a ti. Anduvo por Judea y Samaria, predicando el evangelio, pueblos, aldeas y ciudades. Se juntó con la gente más pecadora, compartió con ellos la mesa, caminó con ellos, tocó y se dejó tocar por ellos, conversó con mujeres en la vía pública, se dejó tocar por una prostituta, tocaba a un leproso, comía con publicanos, le pusieron de apodo comelón y bebedor. Mas tú dijiste: Él es mi siervo, en Él yo me agrado, a Él oír, porque Él hacía lo que tú querías. Así queremos ser, Señor, fieles al llamado, a lo que tú nos entregaste, hasta la muerte. Si en este camino de servirte hallaremos un día la muerte, pues estaremos contentos de haber sido tenidos por dignos de morir por el evangelio. Espíritu Santo, que nadie ponga la mano en el arado y mire hacia atrás. Que hoy, mañana y pasado mañana, hasta que tú vengas, podamos ser una iglesia fiel al llamado que nos has hecho. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Salúdense con la palabra de bendición y con los llamados a servir.